Buenos días. Hoy quiero compartirles otra de las cosas que voy aprendiendo en este camino, ¿verdad? Y quiero comenzar leyendo un pasaje que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Dice así: Alégrense siempre en el Señor, e insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente ante todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Repito, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias por todo. Y la paz de Dios, escuchen bien, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará siempre con ustedes. Hoy puedo ver que en las noticias escuchaba que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos subió 39%. Yo lo puedo entender. Toda esta es una situación que prácticamente cambió el mundo. Y la cantidad de empresas que están quebrando a nivel mundial es gigantesca. La cantidad de gente que están perdiendo sus inversiones, gente perdiendo su trabajo, gente que no sabe qué va a pasar. Y realmente es comprensible que la gente esté tan ansiosa, esté tan nerviosa, esté en depresión. La palabra del Señor, que es un manual de vida, yo siempre he creído que cuando tú miras la palabra de Dios, o la Biblia, o el buen libro, como tú lo quieras llamar, como un libro religioso, es un libro de normas, que no es que sean difíciles de cumplir, son imposibles de cumplir. Pero cuando tú lo ves como un manual de vida, cuando tú entiendes la gracia, cuando tú lo entiendes que es un manual de instrucción para el ser humano, entonces cambia la cosa totalmente. Dice claramente: alégrense siempre en el Señor. Hay una diferencia entre estar contento y estar alegre. Hay una diferencia en ser feliz y estar contento. Porque el contentamiento circunstancial siempre depende de lo exterior a ti. O sea, ahora mismo está cayendo un palo de agua, yo estoy metido en este carro con buen clima, seguro, vamos circulando, hay comida en la casa, los muchachos están bien y una serie de cosas que son circunstanciales y que me hacen sentir contento. Pero esas cosas pudiesen cambiar en cualquier momento. O sea, ahorita tengo que bajarme, me voy a mojar o uno no sabe pues lo que pueda pasar y las cosas circunstanciales se pueden perder. Pero hay otra cosa que se llama el gozo o la alegría o lo que dice la Biblia, alégrate en el Señor, que depende de tu relación con Dios. Y es una decisión, es un estado mental. Pero yo quiero abordar una parte que no importa que tú no seas creyente, no importa que tú decidas no creer en la palabra, pero la verdad es que si una verdad tú no la crees, esa verdad no deja de ser verdad, esa verdad sigue siendo verdad. Y yo quiero acotarles algo, que hoy los científicos, los mismos científicos que dicen que aumentó en 39%, 40% prácticamente, el consumo de ansiolíticos y el consumo de antidepresivos, también dice que se estima que entre el 2021 y el 2025, la primera enfermedad que va a estar comandando en los Estados Unidos va a ser la depresión. Estos mismos científicos dicen que cuando una persona está ansiosa o deprimida,
suceden dos cosas. Son estados de ánimo donde el cerebro genera, yo se los he dicho antes, una hormona que se llama el cortisol. El cortisol endurece los músculos del cuerpo porque en la cara quiere dar una apariencia de agresividad porque se supone que tú estás en una actitud de agresividad o de huida. En las extremidades las llena de sangre y las contrae para que tú puedas defenderte o huir. Entonces, ¿qué hace? Esta sangre tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Del tubo digestivo, del estómago, de la vesícula, de la uretra, del sistema genital, de los riñones. Wow, todas estas cosas se empiezan a quedar sin sangre. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto debería quedarse sin sangre por cuestión de entre 30 segundos y 5 minutos máximo. Pero muchos de nosotros podemos pasar toda una noche, todo un día angustiados, preocupados, sin darnos cuenta que estamos generando células cancerígenas en nuestro cuerpo, generando cualquier cantidad de problemas, generando en nuestro cerebro las condiciones ideales para un Alzheimer, para todo este tipo de enfermedades degenerativas. Porque no entendemos que estamos dañando el motor. Y entonces, ¿dónde viene la palabra de Dios? Y yo tengo una teoría, ¿no? Que cada vez que la ciencia avanza, lo único que hace es llegar a donde estaba Dios y Dios le dice, yo estaba aquí, yo te lo dije, yo estaba aquí. Entonces, aunque no sea religioso, tienes que entender que esta instrucción es precisa. Y dice, alégrense siempre en el Señor. Y les repito, alégrense. Esta alegría no significa que nosotros vamos a ignorar las condiciones que existen. O sea, que que nosotros nos vamos a hacer inconscientes de las condiciones que nos rodean. No, nosotros hacemos lo que a nosotros nos corresponde, pero confiamos en que Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Y sabes una cosa, que a Dios nada lo sorprende. Nada de lo que Dios permite en tu vida es un accidente. Lo que pasa es que para nosotros es una sorpresa, pero no lo es así para Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, ya Dios tiene el control. Ahora, ¿sabes lo que es difícil? Hay una cosa muy diferente, que es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Cuando tú crees en Dios, Dios es solamente un concepto en tu vida, un concepto que tú crees. Pero tú no le crees que todo ese concepto sea verdad. Entonces es donde nosotros necesitamos empezar a creerle a Dios y empezar a usar todas estas técnicas que Dios nos ha dejado en su palabra. Por ejemplo, fíjense ustedes que la meditación, el mindfulness, hasta lo que se llama control mental, que por muchos años nos enseñaban que eso era inapropiado, pero fíjense lo que dice la misma palabra. Por último, hermanos, consideren a bien todo lo bueno, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio, siempre piensen en esto. Wow. Entonces, eso no es la meditación, el mindfulness, todas estas técnicas que descubre la ciencia, que es solamente Dios quien las permite. Es solamente Dios quien las permite. Entonces nosotros debemos estar en esas prácticas, en esa búsqueda de primero hacer el Dios el Señor de nuestra vida, por supuesto. Y después de practicar todas estas cosas fundamentadas en Él, porque después dice, hay una parte bien importante que lo dice aquí, que cuando nosotros hagamos todo esto, dice, la paz del Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, todo lo razonable, tú logras tener esa paz en tu vida. Tú logras vivir y librarte bajo circunstancias inclusive adversas, vivir una vida
victoriosa, entendiendo que esta partida tú la ganaste. ¿Sabes por qué? Porque Jesús la ganó para ti y no te va a dejar avergonzado. Pero por favor, que esto deje de ser un concepto. Y yo no quiero demostrar que ya yo lo logré. Al contrario, yo lo comparto con ustedes porque también yo tengo preocupaciones, porque también a mí me asaltan las dudas, porque aún entendiendo esta cosa, yo también estoy luchando por hacer que Dios en mi vida no sea un concepto, que sea una realidad. Yo también estoy luchando, no porque yo creo en Dios, por supuesto que creo en Dios, pero cuando me preocupo, me doy cuenta que no le estoy creyendo a Él. Entonces, yo no es que me la sé, yo también estoy en este trabajo y estoy compartiendo esto con ustedes, esta búsqueda que yo tengo. Como siempre digo, no me hagan mucho caso, que estas son solamente vainas mías. Que Dios los siga bendiciendo.